¿Qué es lo que pasa ahora con el censo? Algo que hizo ruido hace unos días cuando se presentó el censo 2022, una de las noticias descollantes que hizo mucho ruido y que muchos de nosotros salieron todos a hacer chequeo de los datos, es que el número de personas en situación de calle, justo que hoy hablábamos de un indigente en la glorieta de la Plaza de Belgrano, el número de personas en situación de calle en toda la Argentina, según el censo 2022, era 2.962 personas. O sea, imposible. Lo digo de vuelta para la gente que no tomó nota de esa noticia en ese momento. O sea, el censo 2022 contó solo 2.962 personas. Imposible, claro. O sea, no daba por ningún lado, no cerraba por ningún lado. Había lugares como hoy lo hablábamos, Florencio Varela, 0 indigente. Lomas de Zamora, 0 indigente. Provincias como La Rioja y Formosa, sin personas en situación de calle. O sea, claramente había una anomalía y desde el INDEC no sabían cómo explicarlo. Daban una explicación que consistía en lo siguiente, que decían que cuando salieron a censar, incluyeron a las personas que se supone que están en situación de calle como habitantes de viviendas colectivas, es decir, por ejemplo, en los paradores de la ciudad. Refugios. Pero se hizo mal, pero básicamente lo que está quedando al desnudo ahora es que los técnicos del INDEC lo hicieron mal, o no se explicó o no se definió. Hay una ley, además, que obligaba a discutir la mecánica de cómo censar a los indigentes. Porque los indigentes son dinámicos. No están Sí, son nómades. Claro, son nómades. Claro. Están en movimiento, no están siempre en la misma esquina durmiendo. Entonces había que organizar como un apartado, como un subgénero del censo, el modo en que iban a ser censados los indigentes. Ahora resulta que desde el INDEC dicen que en algún momento se van a desagregar indicadores, por ejemplo, los indicadores de personas en viviendas colectivas, y que en algún momento se va a saber realmente cuántas personas son las que están en situación de calle en Argentina. Pero la verdad es que no se sabe, y que hay organizaciones que están diciendo, bueno, no quisieron contarlos, no sabemos cuántos son, y sí tenemos estimativos de ONGs que hablan de... Bueno, ¿cuántos dicen? Hay una ONG que se llama Proyecto 7. Sí, dale, sí. Que el último dato que tenía Jorge eran solo en la Ciudad de Buenos Aires 7.000 personas. Claro, exacto. Solo en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Tenía en Lomas de Zamora 1.048. Exacto, 1.000 en Lomas de Zamora, cerca de 1.000 en General Pueyrredón. O sea, ya te daba casi 3.000, casi 10.000 en solamente tres distritos, 3 localidades, claro, obviamente importantes, pero muy lejos de esa cifra. En Mar del Plata daban Pueyrredones, claro, ¿no? 1.224 personas. Acá lo tengo, que es Proyecto 7, la organización que más trabaja, digamos. Porque es gente que estuvo en situación de calle, muchos que de hecho siguen en situación de calle, que trabajan en la ONG. Se reunieron con la Baña, me comentaron, y lo que les plantearon es insólito esto, pero la forma en la que en el censo se contempló a la gente en situación de calle se hizo con un formato, entre comillas, y cito porque fue así como lo comentaron, móvil. Es decir, no es que paraban a entrevistar a las personas en situación de calle, sino que a ojo, básicamente. Van viendo a ver si encontraban gente en situación de calle. Recorrida o sea, de auto. Desde un auto recorrida para ver qué gente encontraba en situación de calle. El censo hay que volverlo a hacer, el censo. O sea, no lo quieren decir. ¿Todo? Con lo que se gastó. No, o por lo menos hay que trabajar con lo que se gastó. Hay una línea dentro del INDEC, una línea política, una interna, que habla de que el censo no sirve. Pasa que, bueno, no es ¿Vos qué pensás, Ceci, de eso? Justo salió al baño. Okay. Pero hay una discusión ahí interna de que el censo, de que el censo, una parte por lo menos está mal hecha. La presentación se discutió la virtualidad, toda la parte que se hizo virtual. Digamos, no quedó claro si todo eso quedó incorporado a la base general de datos. Acá se suma Ceci. Y también algunos errores en las tomas de muestra presenciales, como que no estaban debidamente capacitados. Preguntaba Cecilia el tema del censo. ¿Vos te parece que da como para decir debe volverse a hacer? No. No, yo creo que lo que tenemos con estas cosas que aparecen en el INDEC es la contradicción con cómo funciona la estadística y la decisión de cómo se va a tomar una muestra y después lo que aparece en la realidad. Ahora, este censo, en el término de las cuestiones de situación de calle, se tomó de la misma manera en la que se tomó
en los censos anteriores. No, en el anterior no se censó, ¿eh? No. Es la primera vez que bueno, se... porque fue pero es de la manera en la que el registro de gente en situación de calle está regulada y estandarizada por el INDEC. Lo que Gonza decía de las viviendas colectivas, los refugios, según la ley de población en situación de calle, esa gente está contemplada como gente en situación de calle, la que vive en refugio, no como gente en viviendas colectivas. Y esa ley ordenaba... en el recuento. Esa ley de la gente en situación de calle, que es una ley sancionada entre censo y censo, ordenaba, establecía que tenía que haber un formato especial para censar ese tipo de personas. Es decir, que los censistas del INDEC tenían que... el censista no podía ir de recorrida con el auto mirando si en un cajero electrónico había un indigente durmiendo. Tenía que ir a los paradores de la ciudad, tenía que ir a los diferentes lugares de refugio. Perdón, en mi recuerdo de censista, yo hice el censo 91. Sí, soy muy mayor, la nata. ¿Qué va a ser? En mi recuerdo te asignaban específicamente, bueno, en mi caso me tocó una zona urbana, obviamente, ahí en Guise, entre Guise y Güemes. Palermo. Sí, zona Alto Palermo. Sí. Te asignaban específicamente un edificio, uno o varios edificios de departamentos, pero no estaba contemplada la posibilidad de censar en movimiento o en la calle. Claro. Básicamente yo fui al instructivo y en ese momento no se censaba. Tenía que pegar la estampilla en la puerta. Sí, o la podías dar y la gente hacía lo que quería con la estampilla. No, sí, lo que pasa con la todo. gente en la calle es que un censista podría registrarla en un lugar a las 10 de la mañana, otro censista podría registrarla a las 3 de la tarde en otro lugar y un censista la podría registrar a las 6 de la tarde en otro lugar. Entonces es un debate sobre el método estadístico, como se ha generado, por ejemplo, con el tema de la desocupación. En Argentina, si una persona dice que trabajó 1 hora en la última semana, para la estadística está ocupada. Tiene empleo. Está ocupada, sí, exacto. Pero no es más una persona allá de la desocupada, pero eso es una cuestión metodológica y que es lo que te permite lo que te permite la comparación y lo que no cuestiona el mundo estadístico. Por eso yo digo acá, el INDEC tuvo una etapa muy oscura. Hay cosas que quedaron completamente rotas y que se están rearmando y atando muchas veces con alambre. Pero también hubo una idea de que Todesca en su momento inició un proceso de reconstrucción que es muy valorado. Muy valorado, exacto. Hay un consenso, incluso no hay grieta con eso. No hay grieta hay con como eso. un consenso de que Todesca hizo un gran trabajo en el INDEC. Y de repente aparece una sensación de retroceso. No quiero cargar contra Marco Labaña, pero me parece que hay una especie de... Hubo un retroceso. ¿No desaparecimos un montón de argentinos entre los datos preliminares? No, claro, digo... Y el segundo informe, entonces, bueno... No, pero son... si no defendemos lo indefendible... No defiendo lo indefendible, Marina. Tengo una posición. De uno. Tengo una posición. Está bien, pero... si nosotros creemos que la estimación era el conteo general de todos los argentinos y el dato definitivo, nos equivocamos en ese momento. Era una estimación preliminar. Bastante inexacta. Que tuvo con un margen de error que no está justificado en ninguna medición estadística seria. Yo no escuché a ningún experto en estadísticas. Pienso en la gente de la Universidad de La Plata, que ha sido recontracrítica y ha sido parte de la difusión de, por ejemplo, del cuestionamiento de los datos de La Matanza en su momento. Para mí, el caso de La Matanza y el caso de la inflación... son dos puntos que para mí son a favor del INDEC. Básicamente la inflación de enero le dio al INDEC más alto que el 70% de las consultoras privadas y eso fue lo que pasó una buena parte de todos los meses del año pasado. Adentro del gobierno se están matando porque el INDEC mide con una composición de canasta de alimentos, por ejemplo, de canasta de inflación, basada en los datos en la canasta de consumo definida hace 10 años. Tiene que actualizar esa canasta, cuando tenga la EPH, terminado el censo y demás, lo hará. Ahora, eso hace que, si ponele, precio justo funciona y la gente está yendo a comprar más al supermercado que al almacén, el INDEC no cambia el registro. Sigue considerando el mismo peso para el almacén que al supermercado. Y la verdad es que todos los privados hoy te dicen el supermercado subió 10 puntos en el consumo. Ahora, sin una demografía, el otro día leía esta nota que acá la estoy buscando, a Rafael Rothman. Perdón, pero quiero cerrar con este dato. Y la verdad es que el censo lo que hizo, es decir, el censo del 2010 de la gestión del kirchnerismo fue trucho. Sí, perfecto. Y para mí eso es un valor. Desnudó el mismo oficialismo, finalmente termina desnudando la truchada del 2000. Pero
Vos no puedes hacer un censo y presentar algo provisorio de 80 páginas, ¿no? Sin los resultados finales y encima Se hace así, con error, pero Gonzalo. yo no tengo ese antecedente. Errarle Encima por con errores elocuentes. Un palo 300, Porque, que es el 2.7%. o sea, hay como En algo que no es una cierros. estimación, es un recuento objetivo de gente, es 1 más 1 más 1, no es una encuesta que vos decís, bueno, Está manejo un bien. margen de A error. ver, querría terciar un segundo en la discusión diciendo esto. La especialista en el tema es Cecilia. No, fuera de Sí, discusión. No estoy diciendo no importa. sí importa, porque Bueno. se supone que vos sabés más que nosotros. Digamos, si no hacés economía, ¿qué carajo haces ahí? Yo creo que con la estimación inicial lo que hubo es, hay dos planillas cuando se hace el censo. Una planilla simplificada que tiene un par de datos básicos, se censó esta casa, había tantos habitantes, y después la planilla de fondo con la que se usan los datos, o sea, se hace el censo Sí. de verdad. En esa planilla preliminar, buena parte de esas hojitas y demás, eso es responsabilidad de cada provincia y de cada lugar en Claro. específico. Y esta Argentina es muy Ahí- diversa, igual que la policía que describía hoy Rolo. Claro. Hay provincias que mandaron, déjame que te cuente Sí, esta sí. anécdota, en una caja de banana, ¿viste la caja de cartón que ves en la verdulería? Sí. En eso le mandaron al INDEC, a la ciudad de Buenos Aires, a la oficina del INDEC, las planillas Pero del cálculo Pero está pésimo eso. O sea, ¿cómo no tendría que haberlo previsto el INDEC eso? O sea, yo digo, Y el INDEC hace todo el proceso Le pide, anterior. no le manda lleva a la un- gente, le claro. manda la plata, le da las indicaciones, Claro. hace la capacitación y después hay 5 provincias que ahí lo planteaban desde el mismo INDEC, ¿no? Que directamente no censaron a la gente en situación de calle. Mira, te cuento una anécdota Directamente no respecto a fueron esto, a contabilizarlo. que tiene que ver con Tierra del Fuego, que es una de esas provincias. Pero, para, una cosa, Manu. Entonces, digo, no baja desde el organismo, sin ánimo de ser crítico, ¿no? Porque yo Sí, también sí, sí. considero que te lo pregunto vos, sí, que sos la que sabe. Sin ánimo de ser crítico, digo, ¿no debería bajar un criterio y un ordenamiento antes de realizar el censo que diga, bueno, La Rioja, La Pampa, esto se hace así, no se hace de otro es que modo? eso se hizo. Ajá. Después la provincia hace lo que quiere. La Lo ejecución, importante es que claro. el INDEC en esa situación no use esos datos, ¿entendés? Y tenga esa corrección o tenga esa advertencia en el dato estadístico que tiene. Ujú. El INDEC del 2010 evidentemente sabía que el dato de la matanza estaba mal. ¿Y qué hizo? Claro. Lo usó como dato estadístico. Yo he hablado con gente que se dedica a la estadística y que labura desde Argentina para Harvard. Y me ha contado que en Estados Unidos no se usaba el dato de la matanza. ¿Entendés? Directamente. El mundo estadístico académico, no lo tomaba en cuenta. académico se daba cuenta que ese dato estaba falseado. Y acá el INDEC dejó que se usara. Pero yo me perdí en La una parte, falla- perdón, a los expertos. No, Gonzalo no, dijo no, se no, tiene que no, hacer no. de nuevo el censo. No, yo lo que dije es que, me llegó la información de que existe una discusión de una línea interna del INDEC que plantea que el censo está mal hecho. ¿Quiénes son los tipos? No, son tipos que son opositores a la baña. Claro. Obviamente y fracciones de internas del INDEC, que es un lugar muy politizado y Sí. en permanente discusión. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué aparece esta información? Porque surge el dato de que surge la información de que no se va a poder saber cuál es el mapa de la pobreza en la Argentina. Bueno, no a se va mí a poder saber. Como ciudadana inexperta me No. parece indefendible. Claro, bueno, no, Pero- yo te cuento lo que hay. Entonces, Pero el censo no mide la pobreza en Argentina. Bueno, a mí no me parece menor que no puedan relevar indigentes, que no puedan relevar gente en situación de calle si hay una ley, marco, que exige este relevamiento. La verdad me Respecto a la parece gente en indefendible como situación de ciudadana calle, inexperta que no lo- entiende nada del tema. Lo que parece también a simple vista, por esta cuestión de este dispositivo móvil de relevamiento, es que tampoco hubo demasiada voluntad en hacerlo. Básicamente porque, por ejemplo, empezás con la lista del conurbano, son 24 distritos de GBA, 12 tienen 0 personas en situación de calle, Sí. según los datos oficiales. Empezás la lista por orden alfabético, Avellaneda. Yo fui a hacer una nota justamente de este tema para Telenoche y en Avellaneda, una simple recorrida de 4 cuadras por la avenida Mitre, la avenida principal, en 3 cajeros te encontraban gente en situación de calle. Abajo del puente Sarandí te encontraban Sí. gente en situación de calle, haciendo el mismo modus operandi que hicieron en el INDEC. Y por ejemplo en el interior, donde también parece que no hubo demasiado interés,
cito el caso de Tierra del Fuego porque tengo datos específicos. El año pasado hubo gente que murió de frío en situación de calle, porque aparte no es la misma situación de calle acá que en el sur del país, Patagonia, y donde empieza a crecer una crisis habitacional que está muy vinculada a la cuestión turística y a la cuestión de que el tipo que antes alquilaba la casa para el que viva, hoy prefiere alquilarlo para las aplicaciones de alquiler diario, básicamente por la cuestión turística, y creció muchísimo la crisis habitacional. Pero por ejemplo algunos en Río Grande la gente que se anotaba para ir a las viviendas, o sea, para tener viviendas que las que provee el Estado, pasó el año pasado de el 100%, de 2.000 a 4.600, más del 100% de gente que antes no tenía esa necesidad y ahora la tiene. Yo lo que digo es que si vos, como máximo responsable, o quien fuera el responsable del censo, recibe un dato que dice, si hay personas en situación de calle en la Argentina, 2.962, desde el sentido común decís, claro, yo esto no lo puedo presentar. Claro. Digo, no lo presentás, por lo menos decís, che, repensemos esto y veamos qué hacemos con este dato y cómo explicamos que pasó esto. Porque si vos lo presentás, genera justamente esta discusión, que hay un montón de organizaciones sociales en distintos lugares del país que miden pobreza, o que la encuesta nacional de hogares, creo que son, digamos, que sé que es más o menos confiable, y que indican todo lo contrario. O sea, no puede decir el censo 2022 que en la ciudad de Buenos Aires hay 903 personas en situación de calle, y una encuesta de la ciudad de Buenos Aires de 2021 dice que hay 2.700. Entonces, hay algo que naturalmente parte del sentido común que genera, Cecilia, este escándalo. No, a mí también me hizo ruido el número de la situación de calle, hice el afiche ese día y demás, hice esas consultas. Yo creo que en ese dato es la primera vez que se mide dentro del censo, y claramente tiene una falla en la manera de medirse. Ahora, poner a revisar el censo o empezar a tirarle piedras a un INDEC, que yo creo que le ha costado muchísimo reconstruirse, me parece que es recontra peligroso, recontra peligroso,